alguna otra oportunidad. Respecto a las grabaciones, me he ido poniendo al día de, de las clases que hemos tenido, ¿cierto? He subido incluso la revisión de la prueba y vamos a poder tener disponible, ¿cierto? Ya mañana yo creo que termino de subir todas las grabaciones para que así quedemos al día, ¿ya? Bueno, lamentablemente no se puede subir directamente de Teams, dado que muy pesado la cantidad de información que maneja Teams y no se puede abrir directamente en el aula virtual. Ya, por ende, no sé si tengan acceso a verlo directamente en Teams. Se supone que se puede. Sin embargo, nos han pedido que subamos todas las clases que hemos ido desarrollando de manera virtual a YouTube, y después de YouTube yo les comparto un link y ahí lo podrían revisar eventualmente, ¿ya? Así que bueno, es un camino un tanto más largo, pero hasta ahora ha funcionado, ¿ya? Así que por lo menos al darles el enlace, ustedes pinchan sobre el enlace y eventualmente aparece el desarrollo de un ejercicio o una eventual clase, ¿ya? Bien. Eh, Quise girar un poco el formato de esta clase, dado que este método, como es un tanto nuevo y es bien engorroso en el sistema de trabajo, ¿cierto? En donde hay que determinar hartos parámetros, ya sea las fechas tempranas o las fechas tardías, y entre medio, en base a las actividades, los comienzos más tempranos, los comienzos más tardíos, el comienzo más temprano y el comienzo más tardío, ¿ya? Entonces, o sea, los términos, término más temprano y término más tardío. Entonces, como hay hartos conceptos que desarrollar, vamos a tomar uno de los ejemplos que ya hemos resuelto en clase, ¿ya? Y lo vamos a desmenuzar, ¿ya? La idea es que este ejercicio, que es un tanto más simple, ustedes puedan tener una noción más acabada respecto de cómo se lleva a cabo este método, ya cuál es la forma en la que se resuelve por medio de esta técnica de planificación. Ya es muy similar al método de la flecha, sin embargo, en vez de estar creando rutas por las cuales uno define el camino crítico, uno solamente se fija en las fechas tempranas y que las fechas tardías coincidan, ¿ya? Si coinciden los triángulos con los cuadrados, eventualmente en cada nodo estamos en presencia de un par de eventos críticos, y entre esos eventos críticos se encuentra una actividad crítica, ¿ya? Todas las actividades críticas van a formar el camino o la ruta crítica, ¿ya? Bien. Bueno, uno de los tantos ejemplos que hemos visto tiene que ver con este, que es dibujar una malla de flecha actividad, ya, de un proyecto en particular que está compuesto por actividades. En este caso son solo 7 actividades, desde la A hasta la G, ¿ya? A ello se adiciona la precedencia que tiene, o en este caso las restricciones a las cuales están asociadas estas actividades, y también la duración que conlleva cada una de ellas, ¿ya? Bien, eso es en primera instancia. Posterior a ello, uno puede llevar a cabo un diagrama de flecha, ¿ya? El diagrama de flecha sería el siguiente, ¿ya? Tenemos las actividades A, B, C, D, E, F y G, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que más o menos nos vayamos interiorizando respecto a cómo se lleva a cabo este método, ¿ya? En primera instancia, ¿cierto? Se comienza con el análisis de ida, ¿ya? Que en este caso lo vamos a hacer con color rojo, y la ida está relacionada con las fechas tempranas, que tiene que ver con los triángulos, ¿ya? La primera forma de abordar este ejercicio sería, en el primer nodo, en este caso el nodo 1, uno
coloca un 0, ya que es el comienzo, y este 0 se encierra en un triángulo. Ya, posterior a ello, hay que ir analizando cada una de las actividades y después de hacer el análisis de ida, hay que hacer el análisis de regreso, de vuelta. ¿Ya? Bueno, eso es lo primerísimo. Después hay que considerar la duración que tiene cada una de estas actividades para determinar cuál es el valor de la fecha temprana en el nodo siguiente. Ya en este caso, en el nodo 2, respecto a la actividad A, sería 0 días más la duración de la actividad A, o sea, 3 días. Ya, S3 sería entonces la fecha temprana relativa al nodo 2. Ahora, entre estos dos nodos está el comienzo más temprano, que sería 0, y el término más temprano, que sería eventualmente 3. ¿Ya? Y tendríamos todos los parámetros de ida. Ya, vamos a analizar la actividad C. Ya, tenemos que en el nodo anterior, o el nodo inicial, también es 1. La fecha de partida en este caso sería 0. Sin embargo, al adicionarle estas 4 unidades o estos 4 días relativos a la duración de la actividad C, tendríamos que colocar aquí 4 y encerrarlo en un triángulo. Bien, aquí también tenemos asociados fechas tempranas, que sería 0, el comienzo más temprano de la actividad C sería 0, y el comienzo, o sea, perdón, el término más temprano de la misma actividad C sería 4. Ya, bueno, en estos casos coinciden porque son las actividades iniciales. Ya, fijémonos en la actividad B. En primera instancia tenemos que el comienzo más temprano también sería 0. Y si sumamos la duración de la actividad B con el comienzo, sería el término más temprano, 3 días. Si ahora analizamos la actividad D, si se fijan, al nodo 4 llegan dos actividades, la actividad B y la actividad D. Como llegan dos actividades, no puse el triángulo al tiro porque hay que hacer una discriminación. Ya esta la vamos a hacer ahora. Ya tenemos que analizar respecto a las fechas en que termina la actividad B y en la fecha que termina la actividad D. ¿Ya? Entre comillas, como la más desfavorable es la que después se emplea. Entonces, en base al comienzo temprano de la actividad D, en este caso sería 3, ¿cierto? Relativo al nodo anterior. Y al considerar la duración de la actividad D, el término más temprano sería el comienzo más temprano, estos 3, más la duración de esta actividad. En este caso serían 6. Ya entonces hay que discriminar entre si colocamos 3 o colocamos 6. Ya en este caso, la fecha que, entre comillas, sería como más desfavorable, serían 6 días. ¿Ya? Solamente estoy aplicando un poco de las normativas que hemos visto respecto a este método y también algunas convenciones que se han hecho, ya sea el nodo inicial que parte con 0 o el análisis respecto a las fechas tempranas. ¿Ya? Entonces, este 6 va encerrado en un triángulo. ¿Ya? Y como llegan dos actividades a este nodo,
al nodo 4, la actividad D y la actividad B, hay que decidir, ¿cierto? Discriminar entre si colocamos 3 o colocamos 6. Ya eventualmente 6 sería el caso más desfavorable y es un tanto más fácil verlo desde este punto de vista. ¿Ya? Bien. De forma análoga, con Profe, respecto... Sí, dígame. consulta. Si en la parte D no hubiera sido un 3, hubiera sido, no sé, un 2, la sumatoria hubiera sido 5, ¿cuál se elige? ¿El El que, más el que favorable dure más, el que dure más días? O sea, sí. sería el 3. Tú me dices, si aquí hubiésemos tenido 2, Exacto, o sea, cuando dice más desfavorable sería el que más tarda, ¿no? sí, pero en este caso, en esta parte, Ok, ya, ¿ya? perfecto. En esa parte, estos valores representan los términos más tempranos de la actividad D y de la actividad B, Comprendido. ¿ya? Bueno, eso, voy a adelantar un poquito, hagamos cuenta que no vimos nada, pero tiene que ver con una nomenclatura que pasamos en las clases anteriores, y tiene que ver con esto, mira. Mm, Pero no quise borrar las rayitas que iba haciendo para que quedaran en la diapositiva las explicaciones, ya, por si acaso. Ya, este es como un resumen respecto al análisis que nosotros estamos haciendo entre los nodos y en base a la actividad, ¿ya? EE tiene que ver con las fechas más tempranas de ocurrencia del evento. Ya, eso es en base al nodo. Se aplica el mismo término para el otro nodo, ¿ya? EE entonces sería la fecha más temprana. Y L sería la fecha más tardía de ocurrencia del evento. Esto es relacionado con los nodos o con el evento en particular. ¿Ya? Si se fijan, esos dos términos aparecen en los nodos. Ahora, respecto a la actividad, que este nombre de la actividad puede ser cualquiera, puede ser la actividad A, ¿cierto? Que puede representar, por ejemplo, a la topografía, ¿cierto? Como vimos en un diagrama por ahí. En base a esta actividad, nosotros tendríamos ahora 4 fechas posibles, que serían CE respecto al comienzo más temprano, TE, que sería el término más temprano, y eso es lo que vamos nosotros analizando en esta primera instancia. Posterior a ello, analizamos también los comienzos más tardíos y los términos más tardíos. ¿Ya? Entonces, CL tiene que ver con el comienzo más tardío de la actividad y TL tendría que ver con el término más tardío de la actividad. ¿Ya? Entonces estamos llenando en primera instancia la parte de arriba, que sería de ida, en donde por nomenclatura después este numerito de EE va a ir encerrado en un triángulo y de vuelta van a ir encerrados en un cuadrado todas las fechas tardías. ¿Ya? Es un tema de nomenclatura de este método en particular. ¿Ya? Entonces, retomando, tendríamos que, respecto a la actividad F, si no mal recuerdo, hay que analizar cómo llega al nodo.
Bien, aquí... Ah, no, ese es otro ejemplo más. Aquí está. Ya, aquí llegamos. Bien, entonces, no es 2 sino que es 3. Eso estamos analizando. Ya primero las fechas más tempranas. Entonces, entre el término más temprano de la actividad D y el término más temprano de la actividad B, se elige, entre comillas, el caso más desfavorable, que en este caso sería 6. ¿Ya? O, eventualmente, el mayor valor entre estos dos términos. Ya, si ahora analizamos la actividad E, el comienzo más temprano de la actividad E sería 4. Y al considerar la duración que tiene la actividad E de 5 días, los sumamos y acá serían 9. ¿Ya? Ahora, en base a la actividad F, el comienzo más temprano sería a los 6 días, al sexto día, y al considerar la duración, este sería sumarle los 4 días que representa la duración de la actividad F, y 6 más 4 serían 10. ¿Ya? En este caso, en el evento o el nodo 5 tendríamos 10 días. Y esto se encierra por convención en un triángulo. Ya, mismo caso que en el nodo 4. Y finalmente, o respecto a la actividad G, tenemos el comienzo más temprano sería de 10 días, el término más temprano sería de 13 días. Y como es el último nodo, solamente nos resta por copiar estos 13 días y encerrarlo eventualmente en un triángulo. Ya ahí tendríamos entonces analizado de forma íntegra de ida, ¿cierto? Las fechas tempranas. Ya en el nodo inicial, que sería el nodo 1, por convención se coloca 0 y posterior a ello se empieza a sumar en base a la duración de cada una de las actividades. Y recuerden que tenemos en este caso el comienzo más temprano de la actividad A, el término más temprano de la actividad A y la fecha más temprana relativa al nodo 2. ¿Ya? Esos son todos los valores que hay que después tabular, ¿ya? Eventualmente en una tabla que resuma todos estos parámetros o estas variables. Bien. Ahí está un poco más bonito, ¿cierto? Más presentado. Y ahí está hecho el análisis de ida. Sin embargo, no se agregaron, ¿cierto?, las fechas más tempranas ni las fechas más tardías relativas a cada una de las actividades. Bien. Analicemos ahora con azul, en este mismo diagrama, el mismo diagrama de flecha, ¿cierto?, pero ahora de vuelta. Profe, ¿puede dejar copiar un segundito para comenzar el de vuelta, por favor? Ningún problema. Me avisa nomás, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis análogo, pero de vuelta. Bueno, ¿qué les puedo contar por mientras? Que el análisis de vuelta tiene que ver con las fechas tardías y eventualmente se analizan por medio de un rectángulo, perdón, un cuadrado, ¿ya? Entonces partiríamos nuestro análisis desde el último nodo hasta el nodo
inicial. Listo, profe. Ya, gracias. Bien, entonces, por convención también se repite este valor que está en este triángulo, ya en este caso sería 13. Este 13 estaría representando la fecha tardía en base a este evento o a este nodo, ¿ya? Bien, estos tres entonces se repiten, ¿cierto? Acá. Ahora vamos restándole la duración de cada una de las actividades y eventualmente en este caso sería acá 10. Este valor del 13 representaría la fecha más tardía en la cual se puede desarrollar la actividad G, y este valor de 10 va a representar el comienzo más tardío de la actividad G. Como en este caso, Buena, profe. hola, como en este caso se trata de una actividad crítica, debemos tener ojo porque no va a haber una variación entre estos valores, ¿ya? Van a coincidir los comienzos más tempranos con los comienzos más tardíos y también los términos más tempranos con los términos más tardíos. ¿Ya? Bien. Entonces, estos 13 se le restan la duración de la actividad G, eventualmente aquí serían 10. Y así sucesivamente tendríamos que ir haciendo el mismo análisis, pero al revés, ¿cierto? De forma contraria, de vuelta. Entonces, tenemos 10, que serían 10 acá, menos la duración de la actividad E, que serían 5. Entonces, 5 sería el comienzo más tardío. Y en el nodo 3, como no tenemos otra alternativa, solamente repetimos aquí el número 5. Ahí está. Bien. De forma análoga se hace con la actividad F. En este caso, 10 sería la fecha más tardía, ¿cierto? En la que se puede llevar a cabo esta actividad F. 10 menos 4 serían 6. ¿Ya? Y estos 6 eventualmente se repiten acá. Dado que no hay otro valor que nos complique la existencia, ¿cierto? Y debamos discriminar. Este 6 entonces sería la fecha tardía en base a ese nodo, sería el nodo 4 o un evento en particular. 6. Vamos a la actividad D. En este caso, en base a la actividad D, iría 6 acá. Al considerar entonces la duración, restamos la duración de la actividad y daría la fecha más temprana en la cual se puede dar comienzo al proyecto, sería también 3. ¿Ya? En este caso serían 3 acá. Y en base a la actividad B, también tendríamos que la fecha más tardía en la cual se puede dar término a este proyecto, a esta actividad B, sería en el día 6, y al restarle la duración de la actividad B, la fecha en la que puede comenzar más tardía serían en el día 3. ¿Ya? Entonces aquí entra el concepto de holgura. ¿Ya? Eventualmente, la actividad B, como no se trata de una actividad crítica, se puede desarrollar con una holgura dentro de 3 días. ¿Ya? No es necesario que comience al unísono con la actividad A o con la actividad C, sino que puede comenzar al tercer día en base al análisis que estamos llevando a cabo. Bien.
Analizamos entonces la actividad C, que en este caso sería el comienzo más tardío, 5, menos la duración de la actividad C, 1. Y ese sería el comienzo más tardío. Tenemos 1, 3, y ahora en base a la actividad A, consideramos este cuadrado, ¿cierto? Que sería 3 menos la duración de la actividad, 0. Y en este caso, en el cual llegan 3 nodos al nodo 1, hay que discriminar por el menor de ellos, ¿ya? Ahora no es el mayor, como en la ida, sino que el menor. Y en este caso, sería el comienzo más temprano relativo a la actividad A, o sea, 0. ¿Ya? Ese sería entonces el ejercicio completo, analizado de ida y también de vuelta, en base a las fechas tempranas y las fechas tardías. Ahora, algunas consideraciones adicionales que podemos ver desde acá serían que donde coinciden los números de los triángulos y los cuadrados son eventos críticos, ¿ya? Y estos eventos críticos eventualmente son los que limitan a las actividades críticas. Y en vez de estar haciendo un camino, distintas rutas por donde uno podría haber buscado, ¿cierto? Distintas alternativas para llegar al nodo final, este método arroja de forma inmediata cuáles son las actividades críticas y eventualmente el camino crítico. ¿Ya? En este caso serían las actividades A, D, F y G. Ahí está. Bien. Eso sería entonces respecto a las fechas tempranas, las fechas tardías, y ahora nos faltaría aplicar el concepto de holgura. ¿Ya? La holgura aparece siempre y cuando hayan actividades que no sean críticas y se puedan desarrollar en otro momento. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está el análisis de ida, acá está el análisis de vuelta, y lo que resta hacer ahora es una pequeña tabla en la cual se resuman todas las fechas, ya sea las fechas tempranas, las fechas tardías y las holguras. ¿Ya? Entonces, destaqué con negro aquellas actividades que son actividades críticas, ¿ya? Que significa que no hay holgura de por medio, ¿ya? No hay ningún tipo de holgura. Y también significa que las fechas tempranas, los comienzos tempranos, van a coincidir con los comienzos tardíos. Comienzo temprano, comienzo tardío, comienzo temprano, comienzo temprano, comienzo tardío, comienzo tardío. Con las fechas tardías. Término tardío, término tardío, término tardío, término tardío, término tardío, término tardío, y así sucesivamente. ¿Ya? Por ende, las actividades críticas, como no tienen holgura, deben arrojarle que la holgura total sea 0. Y eventualmente tampoco dispondrán de holgura libre, dado que la holgura libre aparece siempre y cuando haya más de un nodo asociado, perdón, más de una actividad asociado a un mismo nodo. ¿Ya? Algunas consideraciones, como por ejemplo que la holgura total
va a estar dada por la diferencia entre el término tardío menos el término en el cual se lleva a cabo la actividad de forma más temprana. ¿Ya? Término tardío menos término más temprano. ¿Ya? Bueno. Todos estos valores entonces se pueden ir rescatando de estas rayitas que hice yo acá, de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar un ejemplo que sería respecto a las actividades, tendríamos, pucha, no, voy a tomar una actividad que no sea crítica, como la actividad C. Ya, entonces, 0 en la actividad C sería el comienzo más temprano. 4 en la actividad C sería el término más temprano. 1 relativo a la actividad C sería el comienzo más tardío. Y 5 relativo también a la actividad C sería el término más tardío. Ya, bueno, y así sucesivamente se van completando todos estos parámetros relativos a cada una de las actividades que están inmersas, ¿cierto?, en este proyecto. ¿Ya? Bien. Entonces, lo más complejo de analizar eventualmente sería aquellas actividades que no son críticas y que dejan cierta holgura de por medio. Entonces, vamos a analizar la actividad B, la cual tiene una duración de 3 días. Ya, su comienzo, se fijan, aquí ya tenemos todo escrito, ya un poco, se ve un poco desordenado, sin embargo, 0 sería el comienzo más temprano, y 3 sería el término más temprano. Ya, la parte de arriba, o destacado en rojo, en estos garabatos, ¿cierto?, que escribimos, 0 a 3. Y en base a la actividad B, tendríamos que el comienzo más tardío serían 3 y el término más tardío serían 6. Me salga así, denme un minutito. Ahí. Ahí sí. Ya, entonces, respecto a el comienzo más tardío, dijimos que eran 3 y el término más tardío eran 6. Al llevar a cabo la diferencia entre el término más tardío menos el término más temprano, serían 3 días. ¿Ya? Y eventualmente no hay una holgura libre asociada. Ya, eso vamos a ver. Bien, en base a la actividad C, tendríamos
el comienzo más temprano sería 0. Comienzo más temprano, 0. El término más temprano sería eventualmente solamente la duración, ya, término más temprano. El comienzo más tardío sería 1 y el término más tardío sería 5. ¿Ya? Entonces, al hacer la diferencia entre 5 y 4, eventualmente sería un día de holgura total. Y finalmente, si analizamos la actividad E, la cual tiene una duración de 5 días, tendríamos que la actividad E, el comienzo más temprano serían 4, el término más temprano serían 9, ¿ya? Y el comienzo más tardío serían 5, tal cual como aparece acá, y el término más tardío serían 10. ¿Ya? Al hacer la diferencia entre el término más tardío menos el término más temprano sería 1. ¿Ya? Y no tiene holguras libres asociadas. Bien. Bueno, les iba a dar de tarea ese ejercicio, sin embargo, preferí desarrollarlo, dado que hay algunos que no han desarrollado, ¿cierto?, los ejercicios, hay otras personas que han faltado a clase, así que quise darme el tiempo de explicarlo completo, ya está en la forma, para que puedan tener una noción más acabada, ¿cierto?, de lo que se va a evaluar ya de aquí a unas 2-3 semanas más, incluyendo el receso que tenemos, ¿ya? Si se recuerdan, en base al programa tenemos nosotros definida la segunda prueba para la segunda semana de noviembre, dado que la primera se dio como de receso, ¿ya? Entonces, la segunda semana de noviembre vamos a tener nuestra segunda evaluación, ¿ya? Eventualmente tiene una ponderación mayor, ya como son 3 pruebas, no todas tienen la misma ponderación. La primera tenía una ponderación menor, la segunda tiene una ponderación, si no mal recuerdo, un 40%, al igual que la tercera, ¿ya? Así que, para que tengan ojo. Bien, ese era entonces el primer ejercicio. Y en el segundo bloque, lo que Profe, voy a hacer... Sí, dígame. HL es, aquí corresponde, o sea, la holgura tardía, ¿no? No, se llama holgura libre. Ya, la holgura libre aparece cuando uno tiene más de un nodo, cuando llega más de una actividad a un nodo, ¿ya? Y se calcula en base al comienzo más temprano, pero de la actividad subsecuente. Ya eso significa de la actividad que viene, menos el comienzo más temprano de la actividad que estás analizando, menos la duración. ¿Ya? Bueno, eventualmente en este caso no se dio, pero sí tenemos otros casos, por ejemplo, que pudimos ver, a ver, acá. ¿Ya? Generalmente se da esto cuando tenemos actividades ficticias, ¿ya? Bueno, si te fijas, en este ejemplo que desarrollamos, si no fue la clase anterior, fue la subsiguiente, en base a la actividad AA' o A asterisco, ya tendríamos que analizar
el CE de la actividad subsecuente, ya si nos centramos en esa actividad, tendríamos, esta es la actividad en análisis, el CE de la actividad subsecuente sería este valor, que en este caso sería 28, relativo al comienzo más temprano de la actividad J. ¿Ya? Entonces sería 28 menos el comienzo más temprano de la actividad esta, en este caso serían 10, 28 menos 10 menos la duración de la actividad ficticia, que la actividad ficticia no tiene duración, por ende serían 18. Ya, bueno, es un tanto más enredado porque tendríamos que analizar el comienzo más temprano de la actividad subsecuente, ya de la que viene. Pero ahí tenemos un ejemplo que por lo menos hemos visto. Ya, así se analiza. Uf, qué mal. Bien. Eso respecto entonces a la holgura libre. Bueno, he querido dejar algunos escritos que he hecho para que se puedan explicar también en forma posterior. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si se entiende. Si bien es un método más engorroso, no tenemos que estar buscando rutas para determinar el camino crítico. Y entre los eventos críticos aparecen al tiro cuáles son las actividades críticas. Ya quizás son las ventajas de este método. Bien, entonces pasemos al tiro a la lista y les voy a dar un ejercicio que es, bueno, es un tanto más complejo, sin embargo, que les va a servir para poder ir practicando y soltar, ganar expertise, soltar la mano respecto a este tipo de análisis, ya de este tipo de método. Profe, yo tengo una consulta. Díganme. Esto me imagino que obviamente va a la evaluación y nosotros vamos a tener que hacer que graficar desde un inicio el ejercicio o usted ya nos va a dar como el, el ejercicio, el esquema por lo menos ya listo y de ahí nosotros completamos todo o tenemos que hacer el esquema también porque la tabla es súper larga. Buena Ese es mi... pregunta. Excelente pregunta. Y mira, he preguntado, me acuerdo que una vez pregunté con el esquema, con el diagrama de flecha ya desarrollado. Y eventualmente uno va evaluando como las tablas. ¿Ya? Bueno, también uno ve cómo van haciendo los desarrollos los estudiantes por medio de este diagrama. ¿Ya? Pero voy a revisarlo. ¿Ya? Porque he preguntado a partir de una tabla, tal como aparece aquí, he preguntado así y también he preguntado de esta forma, ya al tenerlo ya dibujado. Claro, porque, o sea, yo lo veo como dos preguntas diferentes, pero entonces igual mi duda es si lo va a lanzar en una sola o se divide en dos, porque igual el desarrollo es largo. Esa Sí, era mi duda. es más tedioso este diagrama. Bueno, si lo hago así, tendría que poner un puro ejercicio. Y ahí evalúo al tiro diagrama de flecha y es el método que estamos viendo. Pero, Ok. pero sería Bueno, Queda mucho. mejor en dos, profe. Sí, sí, es mejor en dos. No, pero no se preocupen si con la práctica uno ya va adquiriendo cierta expertise y
analizando, ¿cierto?, cuáles son las variables que son más complejas en el sentido de determinar los comienzos más tempranos y también los términos más tempranos o, en su defecto, los comienzos más tardíos y los términos más tardíos. Ya es cosa de ir practicando. Ya, pero no les quise dar el ejemplo, sino que quise desarrollarlos para que tuvieran una noción más acabada. Profe, ¿y no tiene otro ejemplo que nos pueda explicar, pero con actividades ficticias? Porque Sí, igual, o sea, tengo un ejercicio preparado que lo vamos a ver en el segundo bloque y eventualmente vamos a indicar, va a aparecer este término de la holgura libre, ¿ya? Así que, pero eso lo vamos a desarrollar en el segundo bloque, ¿ya? Eventualmente, eh, bueno, como lo he tratado de ir haciendo, les doy un tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar y a cierta cantidad de minutos, ¿cierto? Eh, les doy la respuesta o podríamos ir haciendo como por bloque, ya podría darles un tiempo para que ustedes hagan como la ida, paramos, ¿cierto? Después analizamos y comenzamos con la vuelta. Y después terminamos ya con las holguras totales y libres eventuales que aparezcan. Ya, algo así tengo pensado para el segundo bloque. Bien, entonces pasemos la lista. Déjenme ver aquí, tengo asistencia. Hoy día es 19 y partimos con Gilberto Araneda. Presente, profe. Bien. Pablo Baeza. Presente, profe. Pablo. Oliver Betancourt. Presente, profesor. Oliver. Maximiliano Bustos. Francisco Bustos. Presente. Francisco. Bastián Chamorro. Presente. Bastián. Hans Gutiérrez. Julfer Jiménez. Presente, profe. Camila Maulén. presente, profe. César Moreno. Matías Núñez. Nicolás Olave. Christopher Pérez. Presente. Christopher. Bien. Juan Rodríguez. Juliams Rojas. Presente, profe. Sami Soto. Presente. Sami. Sebastián Tapia. Jean-Pierre Vázquez y Antonio Villarreal. Presente, profe. Antonio, gracias. Bien. Ya, muchachos. Tomémonos un break y les voy a dejar expresado el segundo ejercicio para que, bueno, si gustan, le puedan hincar el diente. ¿Ya? Bien. Entonces retomemos en 15 minutos. Son las 9:05 a las 9:20. ¿Ya? A las 9:20 entonces me conecto y les voy a dar un tiempo para que puedan desarrollar parte del ejercicio y posteriormente desde su retroalimentación. Ok. Profe, disculpe, Juan Rodríguez, para la lista que se me quedó el computador. Juan, ya, déjame revisar. Gracias, profe. Sí, no hay problema. Acá está. Bien. Ahí coloqué presente Juan. Perfecto. Ya, muchachos, entonces a las 9:20 retomamos.